pues muy buenos días a toda nuestra audiencia en Latinoamérica y buenas tardes a quienes nos ven desde la península ibérica. Mi nombre es Iraida Ruiz Bode, yo soy la presidenta de la Federación Iberoamericana de Urbanistas y para nosotros es un gran gusto que en el marco de la colaboración que tenemos con la asociación ADEUR de Derecho Urbanístico en España, hemos logrado crear este primer curso de introducción al derecho urbanístico iberoamericano, un curso por primera vez de su tipo, con la intención de crear y desarrollar competencias transdisciplinarias en el ámbito del ejercicio urbanístico en los países de Iberoamérica. Agradecemos enormemente la participación de nuestra expositora, la doctora en Derecho Administrativo por la Universidad de Barcelona, Berta Bastos. Berta obtuvo su doctorado con la máxima calificación excelente cum laude, ha cursado el grado de Derecho y el máster en acceso a la abogacía en la misma universidad, en la Universidad de Barcelona, ha realizado los estudios de doctorado con la ayuda predoctoral que le fue concedida y ha impartido a nivel académico clases en distintas asignaturas del grado de Derecho, además de realizar las tareas de investigación propias en este periodo. Asimismo, ha publicado el libro Mecanismos para la ampliación del parque público de vivienda con Atelier en el 2023 y diferentes artículos sobre derecho a la vivienda en revistas vinculadas al derecho administrativo y al derecho urbanístico. Actualmente forma parte de la Asociación Española de Derecho Urbanístico ADEUR y del Centro de Innovación y de Gestión de las Administración Pública SIGAP de la Universidad de Girona. Dejo en el uso de la palabra. Bienvenida, Berta, y el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Iraida. Buenos días a todos y bienvenidos a esta segunda sesión del curso Introducción al Derecho Urbanístico Iberoamericano, organizado por la Federación Iberoamericana de Urbanistas y con el apoyo de la Asociación Española de Derecho Urbanístico. Antes de empezar, quisiera agradecer a Iraida y a todo su equipo la presentación, la organización de estas jornadas y dar la oportunidad, como decíamos, de visibilizar los problemas actuales del derecho urbanístico, tanto en el ámbito iberoamericano como en el ámbito de la península ibérica, ¿no? Que nos permiten aprender de la experiencia de los países de nuestro entorno y detectar qué vías podemos utilizar y qué vías sería mejor descartar, ¿no? En concreto, en esta segunda sesión hablaremos sobre el derecho a la vivienda en el ámbito urbanístico y con vinculación al cambio climático. Trataremos cuestiones genéricas que se repiten en todos los ordenamientos jurídicos, pero sí que es cierto que es una sesión abordada desde la experiencia española, porque es el ordenamiento jurídico más cercano, es el ordenamiento jurídico que manejo con mayor facilidad y es, considero, la experiencia que podía aportar con una mayor claridad, ¿no? Sin embargo, insisto, son cuestiones generales, cuestiones transversales que nos sirven en todos los ámbitos, en todos los países y que podemos tener en cuenta a la hora de enfrentar los retos tanto urbanísticos como medioambientales, como en el ámbito de la vivienda a los que nos enfrentamos en la actualidad. Trataré de ser clara, de ser ordenada, pues es un tema que requiere de un rigor técnico y de una claridad importante porque no podemos olvidar que el derecho a la vivienda incide en muchos aspectos de la vida diaria y que además tiene un claro impacto en el ámbito social, en el ámbito jurídico, en el ámbito económico y en el ámbito político de nuestra sociedad. Ahora sí, vamos allá. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? A ver, aquí les he preparado una breve presentación en la que podemos apoyarnos a lo largo de esta exposición, pero que sin embargo refleja algunos de los temas puntuales que abordaremos, ¿no? Desde la exposición se darán algunos detalles y algunas cuestiones más concretas para acabar de perfilar y de terminar de tener clara
cada una de las cuestiones que se aborden. Como les decía, trataremos cuestiones generales, ¿no?, que se repiten en la mayoría de ordenamientos jurídicos y que se convierten en consecuencia en problemas transversales, con los detalles que cada situación requiere. Veamos los 4 puntos que abordaremos en esta sesión. En primer lugar, daremos una pequeña introducción en la que señalaremos los puntos de partida, el planteamiento de dónde venimos, por un lado, y por otro lado, los problemas en los que nos enfrentamos en el ámbito del derecho a la vivienda vinculado, sin olvidarnos de que nos vinculamos al derecho urbanístico y al derecho medioambiental. En segundo lugar, analizaremos el derecho a la vivienda desde un aspecto general, desde un aspecto global. Veremos cuáles son sus características y qué aspectos son importantes para garantizar la protección de este derecho. En tercer lugar, examinaremos la vinculación del derecho a la vivienda al derecho urbanístico, pues queda claro y resulta evidente que sin suelo y sin una buena gestión del mismo no resulta posible garantizar el derecho a la vivienda. Finalmente, para terminar, abordaremos la conexión entre el derecho a la vivienda y el cambio climático, que es la realidad, es el punto de partida de esta sesión y el motivo por el que nos encontramos hoy aquí, ¿no? Pues constituye un aspecto esencial en la actualidad. Esta pequeña presentación, como digo, nos guiará, nos servirá de apoyo a lo largo de la exposición, tanto a ustedes como a mí. Pero, como digo, estén atentos porque añadiré información y detalles que pueden resultarles francamente interesantes. Vamos a empezar con una pequeña introducción para situarnos, para ponernos en contexto, ver qué problemas tenemos y cómo los enfrentamos, cuál es el punto de partida, ¿no? El derecho a la vivienda, al menos en el caso de la experiencia española, ha sido un derecho olvidado en los últimos años. La realidad es que los poderes públicos no han destinado los recursos económicos, ni administrativos, ni sociales, ni políticos suficientes para garantizar el acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible. Por ello, actualmente el escenario en relación al acceso a una vivienda resulta francamente desolador. Y en consecuencia las administraciones tienen un problema. Y es que deben pautar una serie de objetivos a conseguir. Y unos objetivos que tienen que ser claros, que tienen que ser realistas, preferiblemente a corto plazo, y que deben estar fijados en la normativa, ¿no? Veamos a ver cuáles pueden ser los objetivos que estos poderes públicos se plantean. En primer lugar, les señalo aquí en la presentación, garantizar el derecho de acceso a una vivienda digna y adecuada a toda la población y especialmente a los sectores más vulnerables. En efecto, como he insistido desde el inicio de esta sesión, el problema del acceso a la vivienda es transversal, afecta a toda la ciudadanía, tanto a mayores como a jóvenes, como a personas de una clase o de otra, ¿no? Sin embargo, es cierto que a la hora de enfrentar este problema no podemos dejar de señalar que es muy importante, es básico, resulta fundamental atender a los sectores que resultan más vulnerables, que también deben ver garantizado este derecho. Por ejemplo, los jóvenes, jóvenes que quieren emanciparse, personas mayores, personas que vienen de otro país, personas de clase media. Las personas que por razones económicas o por razones administrativas necesitan de ese apoyo deben merecer una atención más específica. Pero no podemos olvidar que las políticas deben enfrentarse de forma general y teniendo una especial atención a estos colectivos. Siguiente objetivo de las administraciones públicas. Imprescindible, utilizar herramientas y mecanismos urbanísticos que permitan incrementar el parque público de viviendas. Como hablaremos más adelante, volveremos sobre esta idea, el urbanismo es la herramienta más potente para garantizar, fomentar y proteger el derecho a la vivienda. En el caso de España, por ejemplo, el parque público de viviendas se sitúa alrededor del 2% del parque total. Para que nos hagamos una idea, en los países de nuestro entorno, de la Unión Europea, la media se sitúa en el 10%. Por lo tanto, España se encuentra en la cola de los países europeos en materia de vivienda pública. En consecuencia, la necesidad de los poderes públicos pasa, en primer lugar, por incrementar
el parque público de vivienda. ¿Qué necesitan para ello? Lo hemos dicho antes, suelo. Pero no cualquier tipo de suelo, sino que debe ser un suelo que sea adecuado y que cumpla con las características necesarias para poder implantar una residencia, para poder tener un suelo de uso residencial. ¿Sí? Veremos cómo llegar aquí a lo largo de esta sesión. Tercer y último objetivo, podríamos poner muchos más, pero vamos a ser benevolentes. Vincular la construcción de viviendas a la necesidad de respetar el medio ambiente y crear ciudades sostenibles. Para eso estamos aquí, insisto. En el año 2015, los líderes mundiales adoptaron en el seno de las Naciones Unidas un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible destinados a erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para toda la ciudad. Cada uno de estos objetivos tiene una serie de metas, de objetivos, que deben alcanzarse antes del año 2030. Estamos en el año 2024 y ahora cada vez nos queda menos. En este sentido, y en lo que a nosotros interesa, el objetivo número 11 pretende crear ciudades y asentamientos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. En efecto, las ciudades representan el futuro del modo de vida global. Y hay que tener en cuenta algunos datos que les voy a lanzar ahora mismo. En el año 2022, la población alcanzó los 8.000 millones de personas. De estos 8.000 millones de personas, más de la mitad viven en zonas urbanas, viven en ciudades. Se prevé que esta cifra aumente. En el año 2050 ya sea el 70% de la población mundial la que viva en ciudades. Además, aproximadamente 1.000 millones de personas viven actualmente en barrios marginales o en condiciones similares en ciudades, dentro de las propias ciudades, y se espera que en los próximos años esta cifra se triplique. Se trata, por tanto, de una situación alarmante, que requiere de una serie, en primer lugar, de compromisos, tanto por parte de los poderes públicos como por parte de los propios ciudadanos. Somos responsables también de garantizar este derecho a la ciudad, este derecho al medio ambiente. ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones las ciudades no están preparadas para esta rápida urbanización, ¿no? Para este desarrollo de las infraestructuras y de los servicios que se ven superados por el día a día administrativo. Por ello, una de las metas de este Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11 que pauta las Naciones Unidas pasa por asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles, así como mejorar los barrios marginales. Para ello, los esfuerzos deben centrarse en aplicar políticas y prácticas de desarrollo urbano inclusivo, resiliente y sostenible, que den prioridad al acceso a los servicios básicos, a la vivienda a precios asequibles, al transporte eficiente y a los espacios verdes para todo el mundo. Veamos entonces cuáles son los problemas. Ya tenemos ahora los puntos de partida, la situación ideal, los objetivos que los poderes públicos quieren conseguir. ¿Con qué problemas nos encontramos? Como señalé a continuación, el derecho a la vivienda tiene un carácter poliédrico y multidisciplinar. Ello quiere decir que afecta a distintos sectores y, en consecuencia, los problemas que las administraciones públicas deben enfrentar también son de distintos tipos. Aquí les he señalado problemas económico-sociales, problemas urbanísticos y problemas jurídicos, pero seguramente podríamos encontrar otros muchos. Respecto a los problemas económicos y sociales, en efecto, como marcamos aquí, la mayoría de familias destinan más de un 30% de sus ingresos a los gastos relacionados con la vivienda. En contraposición, los ciudadanos demandantes de vivienda no dejan de aumentar. Es decir, tenemos la población que tiene una vivienda que destina más del 30% de sus ingresos a sufragar los gastos derivados de esta vivienda, ya sea hipoteca, sea alquiler, sea gastos de suministros, en cualquier concepto. Y tenemos que los que no tienen el acceso a esa vivienda no dejan de aumentar las solicitudes para acceder a una vivienda de régimen público. En el caso de España, por ejemplo, la vivienda pública más típica, la de toda la vida, es la vivienda de protección oficial. Existe un registro de solicitantes de vivienda de protección oficial
y las inscripciones en los últimos 10 años se han duplicado, mientras que la construcción de este tipo de viviendas resulta insignificante. Por lo tanto, para la necesidad real de vivienda que hay, no se llega. Hay cálculos que dicen que, bueno, que se necesitaría construir un total de 93 casas cada día para llegar a cumplir, cada día, 93 casas cada día durante un año, para llegar a cumplir con las necesidades reales de demanda de vivienda que hay en España actualmente. ¿A qué se debe este problema? Entre otros muchos motivos, se debe a la falta de inversión pública por parte de los poderes públicos en esta materia, ¿no? Y es que realmente en los últimos años los países no han invertido en tener un parque público de vivienda potente y amplio que pueda cubrir la demanda de la población. Segundo tipo de problemas, podríamos continuar, la lista es muy larga, pero vamos a ser un poco concisos. Problemas urbanísticos. Decíamos, vivienda igual a suelo. Bien, ¿qué ocurre en muchas de las ciudades de nuestro alrededor? No hay suelo. Hay algunas ciudades, como es el caso de Barcelona, por ejemplo, que no pueden crecer más. Por razones de espacio físico, en Barcelona tenemos el mar, tenemos una montaña y tenemos 2 ríos alrededor. Y al resto de fronteras, de estas fronteras naturales, hay más ciudades. Por lo tanto, la ciudad no se puede esponjar más. Es lo que tenemos. Este impedimento territorial obliga a las administraciones a pensar nuevas fórmulas urbanísticas y administrativas para conseguir vivienda dentro de la misma ciudad, sin tener que expandir el crecimiento de la ciudad a las afueras. ¿Qué ocurre? Que a esta falta de suelo se le suma la necesidad de crear ciudades sostenibles. Debemos hacer frente a los retos del cambio climático. Debemos tener en cuenta la normativa medioambiental. En consecuencia, debemos impulsar especialmente la rehabilitación, porque la rehabilitación de viviendas y de edificios resulta la técnica más eficiente desde el punto de vista económico y la más sostenible desde el punto de vista medioambiental. Pero se suma, es otro problema, es otra nueva situación que hay que regular, hay parte que ya está regulada, que hay que aplicar y que hay que controlar su aplicación, y en la cual se requiere, por tanto, también una inversión de los poderes públicos en este sentido. Finalmente, les marcaba aquí algunos problemas jurídicos. Bien, como os decía, no hay vivienda pública. La vivienda pública es escasa. El parque público de vivienda es pobre y los poderes públicos deben utilizar todas las potestades, todas las herramientas que tengan en su mano para ampliar este parque público, con proteger este derecho a la vida. ¿Qué ocurre también? Que por norma general existen diferentes niveles de regulación. En el caso de España, por ejemplo, la competencia en materia de vivienda es autonómica, es decir, Cataluña, Aragón, Madrid son las administraciones territoriales competentes para regular este derecho. Sin embargo, el Estado dispone de ciertos títulos competenciales para incidir en esta materia. Y además también a un nivel territorial más bajo, los municipios, los pueblos, pueden y deben en muchas ocasiones gestionar este parque público de vivienda e intentar, siendo las administraciones más cercanas al ciudadano, garantizar este derecho. Por lo tanto, existe una diferencia de regulación a nivel territorial y que además esto se traduce en cierto caos normativo, ¿no? Tendríamos que intentar garantizar la seguridad jurídica de forma primordial. Necesitamos normas claras, normas concisas, necesitamos normas que se fijen objetivos a corto plazo, objetivos claros que se puedan cumplir, que no queden en papel mojado. Esto no es lo que está ocurriendo en la actualidad, se está intentando revertir esta situación, pero lo cierto es que estos problemas son los que nos encontramos actualmente, en los que los poderes públicos se encuentran actualmente a la hora de avanzar. Una vez visto los puntos de partida y los problemas a los que nos podemos enfrentar, vamos a analizar el derecho a la vivienda.
Veamos, vamos a desgranar las características de este derecho e intentaremos comprender desde una perspectiva genérica cómo se encuentra regulado y a qué responde esta protección y este derecho. El derecho a la vivienda está reconocido en diferentes tratados internacionales y en las distintas constituciones, leyes y normativas correspondientes. A nivel internacional, el primer documento que recogió este derecho fue la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, cuando en su artículo número 25 ya reconoce el derecho de toda persona a tener un nivel de vida adecuado que le asegure, entre otros criterios, tener una vivienda. Posteriormente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 también recogió en su artículo 11.1 las previsiones necesarias para garantizar un nivel de vida adecuado y recogió entre los criterios el criterio de la vivienda. Poco a poco, los distintos países han ido recogiendo el derecho a la vivienda en sus constituciones, en sus leyes y en sus normativas. En el caso español se recoge en el artículo 47 de la Constitución y, como ya les he señalado, es una materia de competencia autonómica. Por tanto, las distintas comunidades autónomas han regulado, han adoptado sus leyes y normas en relación con esta materia. Es importante señalar aquí también que el Estado español hace escasamente un año, en mayo de 2023, aprobó una ley estatal por el derecho a la vivienda que lo que hace es, o lo que pretende, es fomentar, garantizar e impulsar la protección de este derecho de forma indiscriminada, de forma igual en todos los territorios de la península. Existe, por tanto, como les decía hace un momento, un cierto caos normativo. Tenemos normativa a distintos niveles territoriales, normativa sectorial que incide en un mismo derecho y todo este caos normativo se debe en parte a las características que tiene el derecho a la vivienda, que son, en primer lugar, el derecho a la vivienda tiene carácter poliédrico. ¿Qué quiere decir? Que este derecho incide en la garantía, en la protección, en la defensa de otros derechos. Tal y como ya se indicaba en la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948, el derecho a la vivienda está íntimamente ligado al respeto y a la garantía de otros derechos igualmente importantes, como por ejemplo el derecho a la salud, el derecho a la intimidad o el derecho a la familia. Todos ellos son derechos de especial trascendencia en los ordenamientos jurídicos por su clara vinculación a la dignidad humana. En segundo lugar, segunda característica, el derecho a la vivienda es un derecho de carácter multidisciplinar. Como apuntábamos también al inicio de esta sesión, el derecho a la vivienda incide en distintas materias. Por ejemplo, supone la piedra angular de los derechos sociales. Requiere de una seguridad jurídica estable y de una inversión fija y duradera en el tiempo, de una inversión económica. Y además depende, aunque no nos guste reconocerlo, de ciertas decisiones políticas tomadas en las sedes parlamentarias. Además, y cabe destacarlo aquí, en el caso del respeto al medio ambiente, el derecho a la vivienda también debe hacer frente a estos retos de la lucha contra el cambio climático y obtener ciudades sostenibles, ciudades resilientes, mediante especialmente la figura de la rehabilitación que comentamos. Tercera característica, debe ser garantizado por los poderes públicos a distintos niveles. En efecto, los distintos países deben conformar una política pública de vivienda que sea potente, que movilice el suelo público y que garantice el acceso a una vivienda pública a toda la población que así lo requiere. En síntesis, y parafraseando al estimado profesor Eduardo García de Enterría, cabe señalar que el milagro no tiene cabida en el derecho administrativo. Y es que no existe una medida única, mágica, milagrosa, que resuelva el problema del derecho a la vivienda, sino que los poderes públicos deben implantar una política de actuación global, caracterizada por, entre otras, las siguientes notas definitorias. Debe primar, en primer lugar, la seguridad jurídica. Debemos hacer todo lo posible
simplificar las normas existentes. Si es necesario refundir, hacer textos refundidos, pero tenemos que obtener normas claras y objetivos realistas. En segundo lugar, inversión económica por parte de las administraciones públicas. Tiene que ser una inversión, como decíamos, estable y duradera en el tiempo. Planificación. Resulta indiscutible la necesidad de esta figura. En este punto, en el punto de la planificación, voy a parar un momento porque ya lo comentábamos en la primera sesión de este curso, la importancia de los planes urbanísticos, ¿no? En el ámbito del derecho a la vivienda existen los planes de vivienda que junto con el resto de normas constituyen el instrumento que articula el derecho a la vivienda en los distintos ordenamientos jurídicos. En este sentido, entendemos y creemos que así debe interpretarse que estos planes de vivienda son verdaderas normas reglamentarias. ¿Por qué? Porque crean derechos y obligaciones, tanto a la administración como a los ciudadanos, insisto, y pueden ser, en consecuencia, o deberían poder ser exigibles ante los tribunales. Ahora bien, llegados a este punto, es importante reivindicar la necesaria conexión entre los planes de vivienda y los planes urbanísticos, que es lo que comentábamos en la primera sesión. Debe existir una conexión, por aquello que comentamos de que la necesidad de vivienda está vinculada a la existencia de suelo, ¿no? Para tener vivienda necesitamos suelo. Pues bien, los dos instrumentos que regulan estos dos objetos, vivienda y suelo, planes urbanísticos y planes de vivienda, deben estar conectados. Lo cierto es que en la actualidad esta conexión no se cumple, esta colaboración entre los dos tipos de planes no se cumple ni en contenido, pues los planes de vivienda regulan programas, ayudas económicas, subvenciones, etcétera, y los planes urbanísticos se dedican a recoger el dibujo de la ciudad, ¿no? A clasificar y calificar el suelo y a crear derechos y obligaciones a los propietarios de ese suelo. Y tampoco en cuanto a vigencia temporal. Los planes de vivienda suelen ser de una duración de 4 años aproximadamente, mientras que los planes urbanísticos se aprueban con una vigencia o con una vocación de perdurabilidad en el tiempo, ¿no? Con una vigencia indefinida. Por ello sí que resultaría muy interesante conjugar estas dos figuras, planes de vivienda y planes urbanísticos, con la consecución de los mismos objetivos para obtener un sistema coherente y coordinado a nivel territorial en las actuaciones públicas de vivienda y urbanismo. Como último rasgo definitorio de este marco ideal que pretendemos conseguir es el fomento de la colaboración público-privada. Para incrementar el parque público de vivienda, como hemos dicho, resulta fundamental utilizar todas las herramientas, todas las potestades que la Administración tenga a su abasto, ¿no? En su mano. Por lo tanto, hay que configurar una política de actuación global. Pero no es menos cierto que en los últimos años, como hemos dicho en la introducción, la administración pública no ha hecho nada o ha hecho poco por garantizar este derecho, ¿no? Quizás es porque en parte ella sola no puede. Por tanto, hay que tirar. Cuando no podemos solos, hay que intentar colaborar con el sector potente en este sentido, que es el sector privado, el sector de la promoción y de la construcción de viviendas, inversores económicos que con nuestras normas, con las normas del derecho público, del derecho administrativo, nos ayuden a conseguir nuestro objetivo, que es un objetivo que persigue el interés general, garantizar el interés general de toda la ciudadanía. Y aquí la estrella, la figura estrella, es la colaboración público-privada. Es una herramienta que se está fomentando no solo desde los distintos países, sino también desde los mecanismos internacionales y europeos, especialmente tras la pandemia de la COVID-19 y toda la gestión de la crisis sanitaria que surgió con posterioridad. Hemos visto ahora el derecho a la vivienda y vamos a continuar enlazándolo con las dos patas que nos faltan de esta sesión, que es por un lado el derecho urbanístico y por otro lado el derecho al medio ambiente. Sin olvidar lo que estamos diciendo, seguridad jurídica, inversión económica, planificación, no solo en materia de vivienda, sino también urbanística y fomento de la colaboración
público-privado. Sobre los mecanismos urbanísticos para garantizar el acceso a la vivienda. Bien, en efecto, el derecho urbanístico constituye una rama del ordenamiento jurídico administrativo que permite a las administraciones públicas configurar el modelo urbanístico de la ciudad a través de la figura del plan y con la participación de los propietarios y del resto de operadores implicados. Así, como ya hemos dicho de forma incansable, y esta es una idea clave de esta exposición, vivienda es igual a suelo. En otras palabras, para poder construir vivienda necesitamos que haya suelo disponible para construir. Y no nos vale, como decíamos antes, con cualquier tipo de suelo, sino que tiene que ser un suelo, un terreno que disponga de dos características básicas. La primera, tiene que ser un suelo apto. ¿Un suelo apto para qué? Un suelo apto para construir, para un uso residencial. Por lo tanto, tiene que ser un suelo adecuado tanto a nivel urbanístico como a nivel jurídico. Segunda característica, debemos tener en cuenta la ubicación y la localización de esos terrenos. ¿Por qué? Porque a la hora de construir vivienda pública es necesario, resulta fundamental, respetar la cohesión social, el principio de cohesión social, para evitar la segregación territorial de los ciudadanos. En palabras de nuestros tribunales, y cito textualmente, esta cohesión social impide que la vivienda pública se concentre en un ámbito concreto del plan, puesto que esta cohesión, esta vivienda pública, debe estar en todos los sectores del plan urbanístico. Esto se hace para evitar esta segregación territorial de los ciudadanos y conseguir esta cohesión. En consecuencia, si uno de los objetivos que comentábamos antes que tienen los poderes públicos pasa por incrementar el parque público de vivienda, las administraciones lo primero que tienen que hacer es ver si tienen suelo disponible. En segundo lugar, si ese terreno es apto para la construcción de esta vivienda pública. Y en tercer lugar, conocer qué herramientas tienen en su poder para poder construir estas viviendas que necesitan. Veamos algunos de los mecanismos que pueden resultar útiles a las administraciones a la hora de garantizar este derecho. Son todos ellos mecanismos urbanísticos. Aquí les señalo tres: reservas de suelo, derecho de superficie y cesión de uso. La reserva de suelo se configura en el ordenamiento jurídico como una herramienta urbanística que se utiliza, entre otras cosas, entre otros fines, para destinar suelo a la construcción de vivienda pública o para cubrir, como decimos, otro tipo de necesidad vinculada al interés general. Por ejemplo, construir un hospital, colocar un parque, una zona verde o crear una escuela pública. En concreto, para las reservas de suelo que son destinadas a la construcción de vivienda pública, lo que se hace, la norma, es respetar un porcentaje de la edificabilidad para destinarlo a viviendas públicas. Estas viviendas públicas se les otorga un régimen de protección que lo que hacen es limitar los precios tanto de venta como de renta para dar el acceso de vivienda a la vivienda de toda la población y especialmente de aquellos ciudadanos que se encuentran en una situación de demanda activa de vivienda. Todas estas características nos permiten desgranar la naturaleza jurídica del mecanismo de la reserva de suelo, a saber, las siguientes características. En primer lugar, se trata de un acto de naturaleza normativa. Las reservas de suelo se encuentran recogidas en los planes urbanísticos y constituyen una técnica o En segundo lugar, no podemos obviar que las reservas de suelo siempre están vinculadas a una finalidad pública.
en el caso de la construcción de viviendas, para garantizar el derecho a la vivienda. En tercer lugar, es inevitable señalar que las reservas de suelo para la construcción de viviendas de protección pública, en el caso concreto de este tipo de reservas, se encuentran conectadas a la función social de la propiedad. En cuarto lugar, y por último, es importante remarcar que estas reservas de suelo constituyen el puente, la vinculación, la unión entre los planes de vivienda y los planes urbanísticos. Por lo menos así debería ser. Recordemos que no tienen muy buena conexión actualmente en cuanto al contenido. Pero no es menos cierto que los planes urbanísticos son los encargados de regular esta figura en función de las necesidades previstas en los planes de vivienda. Por lo tanto, su conexión es irremediable. Tradicionalmente, estas reservas de suelo, el planificador cogía un territorio determinado y señalaba, bueno, pues reservamos este suelo para poner parques públicos, este suelo para poner una escuela, como decíamos, y este suelo para construir vivienda. Estas reservas se solían prever, como decimos, por parte del planificador, en suelo urbanizable o suelo urbano no consolidado. Independientemente de las denominaciones que se le den en cada caso, se ponían estas reservas de suelo en los suelos que iban destinados al previsible crecimiento de la ciudad. Es decir, a dónde la ciudad se iba a construir en un futuro, no donde tenemos ahora la ciudad, ¿no? Sin embargo, en los últimos años, y como enlazo con lo que decíamos antes, las ciudades ya se encuentran muchas de ellas consolidadas. No podemos crecer, ya sea por razones de fronteras naturales, por razones demográficas o por otro tipo de cuestiones. Hay muchas ciudades que se encuentran ya consolidadas. ¿Qué están haciendo las administraciones públicas ahora? Es el ejemplo de la cuestión catalana que ha ocurrido en los últimos años. Repensar, rehacer estas técnicas tradicionales y empezar a aplicarlas no solo en el suelo previsto para la construcción futura de la ciudad, sino también en el suelo que actualmente se destina ya a ciudad, en el suelo comúnmente conocido como ya consolidado, en la ciudad construido. En consecuencia, actualmente en el caso de Barcelona, por ejemplo, edificios que llevan construidos pues quizás una década o 2 décadas, si ahora se enfrentan a operaciones de gran rehabilitación, de obras de ampliación o cualquier de obra que se va a hacer y que permita la creación de nuevos pisos, se le va a aplicar también esta reserva. Por lo tanto, obtenemos viviendas resultantes no solo en el futuro, en el suelo construir en un futuro, sino también en el suelo que ya tenemos construido. Con lo que esto conlleva también para los propietarios, ¿no? Todo es una balanza que hay que tratar de equilibrar de la mejor manera posible. Veamos el derecho de superficie y el derecho de cesión de uso. Aparte de esta reserva de suelo que hemos comentado con carácter tradicional y con este último impasse también en la ciudad consolidada, en el ámbito del derecho urbanístico existen otras figuras, otras herramientas que quizás también podrían resultar ser opciones adecuadas para obtener vivienda pública. Es el caso del derecho de superficie y la cesión de uso. Respecto al derecho de superficie, es verdad que está tradicionalmente legislado por el derecho civil. Sin embargo, este derecho de superficie permite a los poderes públicos ceder suelo público ceder el suelo público a promotores o constructores de vivienda durante un tiempo determinado para que este sector privado, este operador privado, lo gestione durante ese tiempo, en base siempre a unas normas del juego que marca la administración. Actualmente, en el caso de la legislación de vivienda en España, este derecho de superficie está previsto. El problema es que está previsto solo para cuestiones de habitación, o sea, para necesidades de habitación temporal, con carácter temporal. Normalmente responde a la figura de las conocidas como residencias, ya sea residencias de estudiantes, residencias de trabajadores que por motivos de movilidad laboral requieren de una habitación durante un periodo de tiempo determinado,
o incluso a las residencias de personas mayores o residencias sanitarias. Por lo tanto, en el caso español, el legislador prevé este derecho de superficie, pero por algún motivo lo limita en el tiempo. ¿Podría entonces abrirse, ampliarse la aplicación de este derecho de superficie para la construcción y gestión de vivienda pública, especialmente en régimen de alquiler? Es una de las opciones que no afectan al derecho de propiedad, como se ocurre con la reserva de suelo en las ciudades consolidadas, y que permite el régimen de uso del derecho de superficie y encaja este derecho de superficie en esta idea, ¿no? Además, se trata de un derecho real, un derecho que está vinculado a la vivienda, que no está vinculado en ningún momento a la persona y que aporta una serie de ventajas. La ventaja, por ejemplo, la administración pública, como decíamos, saca a concurso el derecho de superficie sobre suelos de su titularidad o sobre suelos que se encuentran integrados en el patrimonio de suelo de forma gratuita, lo puede incluso ceder de forma gratuita y los adjudica a una sociedad que presente la mejor oferta. Esta sociedad hace su presentación de oferta en base a unos criterios establecidos por la parte pública. Primera ventaja. Segunda ventaja, se trata de un derecho que se puede ceder de forma onerosa o de forma gratuita, como decíamos. Por lo tanto, si lo que interesa a la administración pública, como decíamos, colaboración público-privada, es atraer la inversión del sector privado para construir vivienda pública, podemos incluso ceder ese suelo de forma gratuita o a un precio más bajo del normal de mercado para atraer, como decimos, esta inversión. Siempre fijando en el pliego de cláusulas, en los pactos contractuales, que el fin de esa cesión constituye obligación de construir vivienda pública. Por tanto, deberán limitarse los precios de venta y de renta de esas viviendas. Tercera ventaja, la sociedad adjudicataria se compromete a construir vivienda pública y a gestionar esas viviendas para amortizar la inversión inicial, una inversión económica que es menos si la administración pública lo cede de forma gratuita o a un bajo precio. Y cuarta ventaja, una vez finalizado el plazo del derecho de superficie, en torno a los 90 años, la administración revierte, vuelve a obtener todo lo que se ha construido, porque nunca ha perdido la titularidad de esos bienes ni de ese terreno. Por tanto, sería, como decíamos, interesante que la legislación de vivienda tuviera en cuenta este derecho de superficie no solo a nivel temporal, sino también con carácter permanente y vinculado a de estas viviendas públicas. Por otro lado, en relación con el derecho de uso, es importante señalar también, aunque también de nuevo su configuración se encuentra recogida de forma tradicional en el ámbito civil, pero lo podemos trasladar al ámbito del derecho urbanístico y muy concretamente al derecho a la vivienda, porque es cierto que la cesión de uso ya se prevé en la mayoría de legislaciones como una forma de tenencia de la vivienda, ¿no? Podemos tener vivienda en propiedad, vivienda en alquiler, vivienda en cesión de uso. Nos han cedido el uso de esa vivienda, ¿no? Especialmente este régimen de tenencia se impulsa por las cooperativas de vivienda, ¿no? Esta cooperativa obtiene el derecho de superficie de la administración y cede a los usuarios de esas viviendas. Se trata, en efecto, de mecanismos, el derecho de superficie y el derecho de uso, pueden utilizarse tanto por separado como en conjunto para incrementar el parque público de viviendas, sin perjudicar ni limitar el derecho de propiedad y evitando de esta manera posibles indemnizaciones o compensaciones a los propietarios afectados y que se encuentran pues, muy vinculadas, como decimos, a esta forma de vivienda nueva que es la vivienda compartida, es el cohousing, ¿no? En relación con me gustaría hacer un último apunte en relación al cohousing. Se trata de que la administración fomente la obtención de este tipo de viviendas a través de las sociedades cooperativas para obtener más cantidad de vivienda y de forma más rápida, ¿no? En este sentido, la administración cede el derecho de superficie mediante
concurso y con todas sus garantías a una cooperativa, y esa cooperativa construye las viviendas y las cede, hace la cesión de uso a los usuarios que así lo requieran, mediante cobrando primero una cuota inicial y posteriormente una cuota mensual. ¿Qué ocurre? Que esta covivienda supone un cambio brutal de las formas tradicionales de tenencia de la vivienda, ¿no? Especialmente aquí en España, la obsesión es tener una vivienda en propiedad. Es verdad que hay otros países que están mucho más acostumbrados al alquiler que aquí, pero pasar del régimen de propiedad al régimen de compartir una covivienda, porque la covivienda es, tienes unos espacios privados para ti, una habitación, una cocina, un baño, dependiendo del tipo de covivienda, pero luego hay otros espacios que los compartes, ¿no? Porque se trata de un tipo de vivienda, una vivienda compartida que fomenta los valores de comunidad, el trabajo en equipo y los valores comunes a un determinado grupo de personas. Sin embargo, es cierto que su implantación en determinados países puede llegar a ser complicada, no solo por los aspectos administrativos, técnicos e incluso fiscales, sino también por la aceptación por parte de la población de ese tipo de vivienda, ¿no? Así que lo que se podría hacer quizás sería empezar a implantar este tipo de covivienda, tipo de cohousing, en algunos sectores de la población, como por ejemplo, pues, personas jóvenes que quieren emanciparse, que no quieren todavía formar una familia, o estudiantes que necesitan, quieren independizarse, pero todavía necesitan ese margen económico y no se pueden permitir comprar una vivienda. Personas mayores que ya pues, quizás estén jubilados y quieran compartir ciertas aficiones. Habría que no sectorizarlo, pero sí destinarlo a unos espacios y a unos grupos concretos para ver cómo funciona esa experiencia y posteriormente darle un poco más de recorrido o no en función del éxito que tenga. Por último, ya voy terminando, pero no por ello menos interesante, pues ha resultado, como decíamos, el pistoletazo de salida de esta sesión. Veremos la vinculación del cambio climático al derecho a la vivienda. En este sentido, en efecto, los poderes públicos tienen el compromiso de desarrollar las ciudades enfrentando los retos del cambio climático para garantizar un estándar adecuado de calidad de vida en todos los barrios. En el reto, como señalábamos, el reto del Objetivo de Desarrollo número 11, pautado por las Naciones Unidas, pasa por obtener un parque público de vivienda asequible, inclusivo y sostenible. La realidad es que la mayoría de los países, la mayoría de los parques públicos de vivienda de nuestro entorno se caracterizan por dos notas claras. La primera es que el parque público se encuentra en un estado deficiente de conservación. Y en el segundo lugar, la segunda característica es que las viviendas disponen de una baja eficiencia energética. Ante esta situación, ¿cuáles son las soluciones posibles a esta problemática? ¿Qué herramientas tienen en su mano los poderes públicos para revertir este problema? Bien, lo cierto es que se trata de mecanismos que a priori, de soluciones que en un principio pueden resultar sencillas, pero que en realidad son complejas y son complicadas, de complicada aplicación. En síntesis, los países deberían obtener o deberían conseguir fomentar las siguientes herramientas. En primer lugar, establecer una política global para el respeto al medio ambiente y la lucha contra el cambio climático en el ámbito del agua. Sin embargo, aparte de esta política global, deben adoptarse programas específicos. Es lógico que no es lo mismo construir una vivienda desde cero, una vivienda de obra nueva, que rehabilitar una vivienda ya existente mediante la rehabilitación, la figura de la rehabilitación energética, ¿no? Hacer todo este proceso en un edificio, por ejemplo, de 20 años de antigüedad. Segundo objetivo, atender, como decíamos, a los entornos más vulnerables. El objetivo pasa también por aumentar la urbanización inclusiva y sostenible, capacidad para la planificación y la gestión participativas.
y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países. Resulta fundamental el concepto, como decíamos, de cohesión social y la atención a ciertos grupos de población, aunque se trate, insistimos, de un problema de carácter transversal. Tercera herramienta, rehabilitar edificios y viviendas. En efecto, la manera más sencilla en términos económicos y más respetable con el medio ambiente es la rehabilitación. Resulta mucho más sencillo, evidentemente, rehabilitar que construir una ciudad desde cero. Sin embargo, el foco también debe estar en las construcciones de obra nueva, que deben respetar en cualquier caso las pautas marcadas por los distintos ordenamientos jurídicos. Y también es importante fomentar las ayudas, las subvenciones que puedan ofrecerse, como por ejemplo las que se derivaron de los fondos Next Generation, ¿no? Para identificar las operaciones de rehabilitación de barrios o zonas delimitadas en función de su nivel de renta y de sus necesidades y potencialidades, y poner el foco especialmente en la rehabilitación energética de los edificios. Y por último, la última herramienta sería la mejora de la habitabilidad y el rendimiento energético. En el ámbito del derecho a la vivienda, no solo respetar las normas de vivienda, las normas urbanísticas y las normas medioambientales, sino que también hay que tener en cuenta las normas técnicas, normas de habitabilidad, de accesibilidad, más respetuosos con el medio ambiente, entre otras. Todo ello, volvemos otra vez sobre el carácter poliédrico del derecho a la vivienda, es importante que quede implementado de forma unificada, de forma global. Se trata, en definitiva, de una situación, como decíamos, que a priori, puesto sobre el papel, parece sencilla, pero que luego a la hora de implementar estas políticas y estas herramientas resulta más complejo. No solo por la falta de inversión económica, sino también por las dificultades administrativas, licencias, permisos, certificados, procedimientos, respuestas de la administración, podríamos un largo etcétera, que complican esta rehabilitación energética o esta mejora de los barrios para que conseguir un derecho a la ciudad, ¿no? Del Lefebvre, aquel derecho a la ciudad, aquel derecho sostenible, resiliente, las zonas, es complejo, es de difícil obtención, y la prueba está en que en el año 2011-15, cuando, como decíamos al principio, se pautaron estos objetivos de desarrollo sostenible que debían conseguirse antes del 2030 y estamos a falta de 6 años y todavía estamos en ese camino complicado, ¿no? Con esto llegamos al final de esta segunda sesión. Ha sido una sesión densa, con muchos datos, mucha información. He tratado de ser genérica, pero como les decía al principio, no he podido evitar hacer referencia al ordenamiento jurídico español, catalán en muchos casos, porque, bueno, a la hora de poner ejemplos es el ordenamiento que más manejo y es la realidad que me rodea. Pero de todas formas espero haber sido clara y ordenada. Ahora les cedo la palabra a ustedes para que expongan cualquier cuestión que consideren necesario para que realicen las preguntas que quieran hacer, que trataré de responder o de abordar de la mejor forma que sepa. Espero, eso sí, que la exposición les haya servido, pues por lo menos para ordenar ideas, ¿no? Para ver los problemas existentes en la actualidad en relación con el derecho a la vivienda, con el derecho urbanístico, con el respeto por el medio ambiente y para ver qué han hecho los países de nuestro entorno, qué podemos hacer o qué es mejor no hacer, porque de acuerdo con la experiencia, pues no hemos comprobado que no funciona, ¿no? Ha sido un placer compartir este rato con ustedes. Les invito a continuar en este curso de Introducción al Derecho y ahora sí les cedo la palabra, dejo ya de hablar para que tengamos un debate rico que seguro bueno, que aportará muchas ideas y que podemos compartir un rato muy enriquecedor. Muchas gracias.
Muchas gracias, Berta, por tu excelente y muy bien ordenada exposición. La verdad es que didácticamente muy clara. Hay algunas preguntas en este, digamos, intento por regionalizar tu exposición, y creo que aquí a los abogados les gusta mucho el tema de las definiciones y la terminología utilizada. Entonces aquí hay una pregunta, por ejemplo, sobre el tema de vivienda pública. ¿Pudieras tú definir lo que en el contexto de la península ibérica o de España se conoce como vivienda pública, que quizá en otros contextos se conozca como vivienda prioritaria, vivienda asequible, vivienda de interés social? O sea, si esto es realmente un homólogo, cuáles podrían ser sus diferencias, o pudieras, por favor, profundizar en esa definición. Sí. A nivel europeo, el concepto de vivienda social es aquella que primero con parte de inversión pública, ¿sí? Es decir, hay parte de los poderes públicos que han invertido unos recursos económicos. Segundo, construye con el objetivo de obtener vivienda social, que ¿qué quiere decir? Limitada en el precio de venta como en el precio de renta. Es decir, ponemos en venta, vamos a tener que vender a un precio determinado. Y si lo en alquiler, la renta de alquiler va a tener que ser una que la administración pública nos marque. Y en tercer lugar, que esa vivienda social va destinada a un tipo de personas determinadas, los solicitantes de vivienda. En el caso español, esta que es otra lucha de los urbanistas y de los que se dedican al derecho a vivienda, que tendría otro de los objetivos, pero quizás es menos importante, unificar conceptos. Muy difícil abordar una problemática grande, tan amplia, teniendo encima cada uno un concepto distinto, aunque el nombre no haga la cosa, es importante. Esta vivienda social es la como vivienda de protección oficial, que es la vivienda la que se construye con ayuda pública, construye con la finalidad de tener un límite en sus precios, construye para adjudicarse mediante un procedimiento público también a las personas que están registradas, inscritas, perdón, en un registro con el fin de que les den este tipo de viviendas. Actualmente, este tipo de viviendas, en el caso de España, tenían una protección delimitada temporalmente. ¿Qué ocurría? Que durante muchos años se construyó mucho este tipo de vivienda, pero con el paso del tiempo el régimen de protección decayó. Llegaron los 20 o los 50 años de la duración de la protección y pasó esa vivienda pública a ser vivienda libre. Por lo tanto, ya los propietarios lo podían vender a precio de mercado. Actualmente esto ha cambiado porque la situación, como he intentado exponer, es complicada. Actualmente esto ha cambiado y las viviendas que se construyen actualmente con este régimen de protección, esta vivienda social, esta vivienda de protección oficial en España, son permanentes, en un régimen de protección permanente en el tiempo, para garantizar eso, siempre haya esa vivienda pública, esa vivienda social en nuestro ordenamiento. Ok, excelente. Muchas gracias, Berta. Aquí hay otra observación, que si pudieras profundizar un poco en esta necesidad, digamos, en la misma teoría del cambio nos habla de la importancia de la coherencia para lograr un impacto en nuestras intervenciones, y llamó mucho la atención el tema de estos hilos que se han ido creando, tal vez con o sin intención, por los distintos niveles de gobierno, que en algunos casos, en algunos contextos, digamos, el tema de la producción de vivienda pública o vivienda social se maneja de manera descentralizada, y en la experiencia española, pues esto está desconcentrado hacia los gobiernos autónomos, tal y como tú lo describiste, pero específicamente este tema de la vinculación entre los planes urbanísticos, que normalmente son competencias delegadas hacia los gobiernos locales,
versus, digamos, el tema de los planes de vivienda que en algunos casos son impulsados por agencias de carácter nacional, federal, estatal, yo qué sé, de otras, digamos, jurisdicciones. Si pudieras ahondar un poco más en esto y, digamos, contar un poquito sobre casos de éxito o al respecto. Como hemos dicho, y como muy bien decía ahora Iraida, en el caso de la península ibérica, en el caso español, la competencia en materia de urbanismo y en materia de vivienda es autonómica. Por lo tanto, son las comunidades autónomas, Cataluña o Madrid, las encargadas de gestionar esa política de vivienda y de crear los planes de vivienda, además también de los planes urbanísticos. Lo que ocurre es que efectivamente, sobre todo planes de vivienda, hay a todos los niveles, a nivel estatal, a nivel autonómico y a nivel municipal. Los municipios pueden coordinar y gestionar la política de vivienda, porque de hecho la ley de bases de régimen local se encuentra así regulado y las comunidades autónomas les ceden parte de esta gestión de la vivienda pública. ¿Por qué? Porque son la administración más cercana al ciudadano, la administración que mejor conoce su territorio y la administración que puede identificar con más claridad los problemas reales en su entorno, ¿no? Y trasladarlos luego no solo a los planes de vivienda, sino también a las distintas administraciones. Ocurre pues que hay, la mayoría de los casos, creo que no sabría decirte un plan estatal, ni autonómico, ni local que haya triunfado, porque es muy complicado realmente. Y el problema es que precisamente coexisten planes estatales, autonómicos y locales en el tiempo. Planes durante los mismos años con objetivos distintos, con contenidos parecidos pero diferentes, con conceptos que quieren decir lo mismo, pero que al final cada uno utiliza palabras y el resultado en muchas ocasiones es cero, ¿no? Me atrevería a decir que los municipios tienen un papel fundamental en la vivienda y creo firmemente que son los ayuntamientos los que más hacen por tener herramientas que realmente resulten útiles a los ciudadanos. Hacer bolsas de alquiler social, por promover, buscar, incentivar que los propietarios quieran poner sus viviendas en alquiler a un nivel de renta más bajo. Creo realmente que el papel de los municipios es esencial en la gestión de esta vivienda. Pero, sin embargo, es cierto que coexisten muchos planes de vivienda que resultan y que además no se coordinan, como decíamos, con los planes urbanísticos, ¿no? Aquí en Cataluña, por ejemplo, estamos esperando desde el año 2007, si no me equivoco, la aprobación del Plan Territorial Sectorial de la Vivienda, que es un plan urbanístico, pero que incide en el sector de la vivienda, ¿no? Se aprobó la Ley Catalana de la Vivienda en el año 2008, se quiso hacer este plan y está en stand-by desde hace pues, casi 20 años, ¿no? 15 años, y no hemos avanzado, no se ha hecho. Por lo tanto, habrá dificultad para hacerlo si realmente no se está aprovechando esa herramienta que es el ordenamiento jurídico. También los planes urbanísticos dan otro tipo de problemas, ¿eh? Hacer un plan urbanístico resulta complejo administrativamente y territorialmente. Por lo tanto, entendemos que no es sencillo, pero sí que hay que dar importancia y hacer planes de vivienda que resulten útiles, porque bien dar subvenciones, dar ayudas, evidentemente esto resulta fundamental, pero también hay que hacer políticas activas, políticas que generen un escenario bueno para el acceso a la vivienda, con medidas fiscales, de bonificaciones, a lo mejor de deducción de ciertas tasas o de ciertos impuestos al propietario que ponga su vivienda en un alquiler asequible, por ejemplo, ¿no? Entonces también hay que ver un poco el equilibrio entre estas figuras.
Aquí hay otra pregunta que te quería yo plantear. Específicamente en algunas experiencias en Latinoamérica se ha impulsado mucho la creación de empresas municipales de vivienda. Estas empresas municipales de vivienda normalmente dentro de sus primeras herramientas es que tú tienes que restringir, y esa es una de las grandes discusiones filosóficas, ¿no? Tienes que restringir de alguna manera ciertos derechos de propiedad para poder después utilizar esos derechos a favor de lograr orientar voluntades o incentivar acciones que de alguna manera redundan en la resolución de este problema. ¿Alguna reflexión tuya con respecto al tema de la, digamos, personalidad jurídica de estas empresas, la efectividad de ellas, algo sobre el tema de reglamentación? En efecto, las empresas municipales aquí en el ámbito español se denominan sociedades de economía mixta o sociedades municipales también para el ámbito de la vivienda. Son las personas jurídicas que tienen el rol en la colaboración público-privada que comentábamos. Primero, por su personalidad jurídica, porque están conformadas por agentes públicos y agentes privados, ¿no? Y segundo, por, yo diría, la necesidad que hay hoy en día por parte de las administraciones públicas de que el sector privado invierta en vivienda. Somos conscientes y en Cataluña, por ejemplo, tenemos conexión con la Asociación de Promotores y Constructores, con sectores de la promoción y de la construcción de vivienda que están dispuestos a colaborar. Están dispuestos a lo que decíamos, dejar de ganar un beneficio, ¿no? Porque, bueno, dicen, no, los poderes públicos no, es que no dejan de ganar dinero. Bueno, si hacen vivienda pública, dejan de obtener un beneficio que haciendo vivienda libre sí que obtienen, ¿no? Pero la experiencia, al menos catalana, es que el sector privado está dispuesto, pero a cambio de una serie de beneficios, no de forma gratuita, ¿no? Y es lo que hablábamos, beneficios fiscales. Primero, beneficios fiscales y la cesión gratuita del suelo, ¿no? En segundo lugar, que esto lo demandan mucho y creo que sería bueno hacerlo, pero por algún motivo las administraciones no quieren, demandan la simplificación administrativa. La simplificación a la de pedir una licencia, todos los documentos que hay que pedir, los que hay que seguir, los tiempos de espera para que la administración responda y diga si sí o si no a poner una ventana. Entonces, en este sentido, ellos tienen estas dos demandas. Nosotros os queremos, el sector privado quiere ayudar, pero quiere ayudar con una serie de condiciones. Y estas condiciones son básicamente estas dos, beneficios fiscales y simplificación de cargas administrativas. Y en ello están intentando, como decíamos, la colaboración público-privada, las empresas municipales, fomentadas especialmente en el caso español por los ayuntamientos, como decimos, tienen un papel muy importante y yo creo que en el futuro juegan un rol imprescindible. Ok, luego hay un tema que mencionaste que me pareció también bastante relevante. Tú hablabas sobre el tema de respetar la cohesión social y el derecho a la ciudad, o sea, la ubicación de los proyectos de vivienda de interés social o vivienda pública y la necesidad de que estos no contribuyan a una segregación socioespacial que de alguna manera perpetúe ciertos círculos de pobreza o ciertos círculos de marginalidad o de exclusión que a lo mejor en un contexto que corrijan un poco, tal vez un poco las imperfecciones de nuestro mercado. Si pudieras referirte un poco más a este tema, porque conocemos experiencias de proyectos de vivienda de interés social que se concentraron en hacer las cajitas de fósforos, como le llamamos nosotros, las casitas en un lugar cercano a nada, y qué reflexión este tema te lleva. Tradicionalmente es justo lo que comentas. La idea era, vamos a hacer vivienda pública, pero la hacemos aquí, ¿no? En un determinado sector del plan, con unas determinadas condiciones, con unos determinados materiales, porque aquí es lo que comentábamos antes, si vamos a perder dinero, vamos a intentar de otra manera, ¿no?
Es cierto que, por ejemplo, en nuestro caso, en el caso catalán, desde el año 2006 esto cambia drásticamente, ¿no? Lo que ocurre que de un tiempo a esta parte, desde principios de los 90 hasta el año 2006, ya hemos construido guetos, ¿no? Ya hemos construido esta zonificación, estos barrios que se encuentran, además en muchas ocasiones, aislados de la ciudad. Claro, revertir esa situación por un lado ha resultado complejo, pero por otro lado, como la propia ciudad ha tenido necesidad de esponjarse y de crecer, al final se han ido unificando a todas estas zonas que a lo mejor en un principio, como decimos, en los años 90 quedaban más aisladas. Lo que ocurre es que los guetos siguen existiendo, ¿no? Siempre está el típico barrio todos conocemos que es de un determinado tipo y que por lo tanto eso, el derecho urbanístico actual, uno de los principios básicos es el respeto por la cohesión social para evitar la segregación territorial. Hoy en día, todos los planes urbanísticos, todas las normas que se elaboran, tienen en cuenta el respeto a este principio, porque es un respeto, hay un principio marcado en la normativa, en la ley de urbanismo de Cataluña y en la ley de vivienda de Cataluña también. También a nivel estatal, ¿eh? Hablamos porque como se trata de competencias autonómicas, hablo de Cataluña, pero a otros niveles. Y el claro ejemplo es lo que comentábamos de la reserva de suelo, ¿no? Tradicionalmente la reserva de suelo se concentraba en los suelos previstos para el futuro crecimiento de la ciudad y hoy en día ya no. Hoy en día se promueve que estas reservas de suelo también estén en las ciudades ya consolidadas. Por lo tanto, en edificios que sales de tu puerta y a lo mejor el portal de enfrente es una vivienda social, es una vivienda pública y en tu caso no, ¿no? Por lo tanto, aquí se busca siempre la mixtura social, la cohesión de distintas clases y de distintos tipos de población. Lo que pasa es que es cierto que yo creo que estamos en camino a conseguir. No se ha llegado todavía a obtener esa cohesión social ansiada por los planes urbanísticos y por las normas urbanísticas, pero que en la realidad pues, es evidente que sigue existiendo. Bueno, tal vez para finalizar, aquí hay una pregunta sobre el tema, tú mencionaste la posibilidad también de la tenencia temporal, ¿verdad? Y de la renta como una solución habitacional de interés social válida. En algunos países se ha impulsado también la ley de leasing, por ejemplo, son, digamos, leyes recientes aprobadas en algunos países como un nuevo instrumento porque se identificaba como uno de los más grandes obstáculos para las familias de escasos recursos el poder reunir los fondos para poder calificar, digamos, hacia una opción de compra como una de las mayores barreras para poder participar, pero también, digamos, no todas las familias tienen la estabilidad de recursos en el tiempo, porque en Latinoamérica al menos tenemos altos porcentajes de participación en la economía informal y esta situación complica mucho adquirir como cierto tipo de compromisos o bancarización, digamos, de alguna manera de asumir ciertos compromisos en el tiempo. No sé si tú pudieras hablarnos un poquito más de qué herramientas, qué instrumentos, qué normativas conoces y qué nivel de efectividad pueden tener, por ejemplo, ejemplos como estas leyes de leasing, y si las conoces de alguna forma. Lo cierto es que lo que es la figura del alquiler en todas sus formas, el rentar una vivienda a cambio de un precio, es lo que se pretende fomentar. Se pretende potenciar esa figura del alquiler a través de múltiples mecanismos, de múltiples formas, ¿no? Ya sea mediante, tenemos las viviendas libres, ¿no? En primer lugar, viviendas que los propietarios quieren poner en alquiler. ¿Qué ocurre? Les obligan, en España por lo menos, a limitar, no en todas las zonas, pero a limitar ese alquiler. Por lo tanto, yo, propietario, que te pongo un alquiler de X, ahora lo tengo que bajar. Se intenta fomentar ese alquiler, el de las viviendas públicas. ¿Cómo? A través de las bolsas de alquiler social. Estas bolsas de alquiler social, gestionadas por los municipios, otorgan al propietario una serie de beneficios.
Otra forma de fomentar el alquiler social mediante la vivienda pública. Vivienda pública, la que se construye hoy en día en Cataluña, en España, más de la mitad tiene que ir destinada al régimen del alquiler, no a vivienda. Otra forma de garantizar o de promover el alquiler con opción de compra, ¿no? Que quizás es un poco lo que hablábamos. Es decir, bueno, yo te doy, firmamos un contrato de alquiler por X años y cuando llegue el final, sí hay posibilidad, no con obligación de compra, que es distinto. Si hay posibilidad y si hay voluntad de las partes, podemos comprar, ¿no? Es como, o tendrás preferencia sobre el resto de posibles compradores que quieran obtener esta vivienda, ¿no? Esta es otra opción. El tema de las normas del leasing es otra de las, ¿no? Que sí que es verdad que se está, bueno, se está examinando su aplicabilidad en España. Como decíamos antes, España es no sé por qué, la creencia es a tener una casa en propiedad, ¿no? Esto es como, desde que somos pequeñitos, nuestros padres han criado así y a nuestros padres los han criado así. Por lo tanto, nuestro objetivo claramente es en la vida, es tener una casa en propiedad, es solo lo que queremos. Y hay países de nuestro entorno cercano, Reino Unido, Alemania, que viven mayoritariamente en alquiler y son igual de felices y no pasa nada, ¿no? E incluso en muchos casos en Reino Unido el suelo es público, todo el suelo es público, nadie tiene la propiedad sobre ese suelo, ¿no? Pero aquí todas estas el leasing, el renting, las alquileres sociales, la opción de compra, no nos acaban de gustar. Entonces el esfuerzo es doble por parte de las administraciones, porque hay que regular y hay que convencer. Hay que convencer a la ciudadanía de que esa es una opción buena para tener una vivienda. Parece que las generaciones que van subiendo se adaptan un poco más, porque no tienen otro remedio, ¿eh? También, pero la realidad es que cuesta impulsar la figura del alquiler, sea cual sea su modalidad. Ok, bueno, entonces a nivel de cierre, si pudieras plantearnos, digamos, cuáles son estos grandes desafíos y estas grandes oportunidades que tú ves en esta colaboración o esta comprensión transdisciplinaria que nos invita el derecho urbanístico, digamos, cuáles son las tendencias que tú ves a futuro y cuáles podrían ser los grandes desafíos que tú ves de la alternativa de trabajar de manera conjunta y lo que hemos aprendido que podríamos o lo que podríamos aprender de lo que ha funcionado y no ha funcionado en países que ya tengan como España, que ya tiene un poco más de recorrido que otros países en esta materia. De años, porque en España ahora hay mucho movimiento con la política de vivienda pública y social, pero llevamos décadas con una inactividad total por parte de la administración a todos los niveles. Da igual Estado, da igual autónoma, es igual. Para mí, las cuatro claves esenciales son un poco las que comentábamos a lo largo de la sesión, pero son estas, porque es lo que es el punto de partida. Primero, inversión pública. Durante estos últimos años en España, mientras a sanidad pública o a educación pública se destinaban partidas de miles de millones de euros, a vivienda no se destinaba ni siquiera medio millón, vivienda pública. Por lo tanto, esta diferencia, evidentemente, no hay que quitar de un sitio para poner en otro, porque son igual de importantes todos los sectores, especialmente estos tres, sanidad, educación y vivienda. Pero sí que es verdad que hay que poner el foco un poco en la vivienda pública, más que nada porque el problema, al menos en España, se nos está agrandando a pasos rápidos. Estamos ya en unos niveles de demanda por parte de la población que triplican las casas que hacemos. Como decíamos, 93, harían falta 93 casas al día durante un año entero para cumplir las expectativas de ese año. O sea, es demasiado. En segundo lugar, importantísimo, seguridad jurídica, organizar el ordenamiento jurídico en la materia, tener normas claras y objetivos realistas, objetivos a corto plazo. En 15 años, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas va a pasar lo mismo, Agenda 2030. Sobre el papel, pues está muy bien, es muy bonito, pero luego a la hora de hacer las cosas, pues
poco más. Esto, segundo punto, seguridad jurídica es imprescindible. En tercer lugar, utilizar mecanismos urbanísticos y la colaboración público-privada que nos brinda la oportunidad no solo de utilizar de herramientas como es las sociedades de economía mixta o las empresas municipales también de abrir no un mundo nuevo, pero sí inspeccionar un ámbito distinto a hasta ahora. Es una cosa que he hecho hasta ahora. Veamos por aquí qué pasa, ¿no? Es cierto que en el caso de España específicamente, es lo que decimos, que solo queremos una casa en propiedad, supone dar un salto, ¿no? De pensamiento, un cambio quizás no solo generacional, sino también de mentalidad para, bueno, pues para aceptar lo que tenemos hoy en día. El suelo es el que tenemos, es limitado y las herramientas son las que hay. Y el cuarto punto es no solo el respeto por el medio ambiente y el respeto a los retos del cambio climático, que sin lugar a dudas resultan básicos, sino también, y creo que lo he dicho de pasada antes, pero sí que creo que es un aspecto esencial, es el respeto a las normas técnicas, la habitabilidad de las viviendas, la accesibilidad, el hecho de que personas con movilidad reducida puedan acceder a sus viviendas, de tener puertas de una determinada dimensión, de tener rampas, no solo para sillas de ruedas, sino también para cochecitos o para carritos de la compra o para... Ya supone un nivel superior. Sé que quizás es demasiada exigencia, ¿no? Pero ya que nos ponemos a planificar el escenario ideal, pues respeto, la cuarta pata sería el respeto por el medio ambiente, el cambio climático, enfrentar los retos del cambio climático y garantizar el cumplimiento de unos mínimos técnicos de materiales, de habitabilidad y de accesibilidad de la vivienda. Ojalá podamos avanzar en este sentido. Cómo no, bueno, excelente. Muchas gracias nuevamente, Berta, por tu intervención. Vamos a dar entonces ahora por finalizada nuestra presentación del día de hoy, invitando a toda nuestra audiencia a que nos acompañen a la tercera sesión de este curso introductorio al derecho urbanístico. La sesión número 13 titula Planificación Urbana y Derecho a la Ciudad, la experiencia de Latinoamérica, que va a estar a cargo del doctor Jaime Erazo de Ecuador, de la red Civitic, que es miembro de nuestra Federación Iberoamericana de Urbanistas, y esta actividad tendrá lugar, perdón, no tengo el afiche, en el mes de 28. En el mes de agosto. Bueno, con esto terminamos y luego quedarán tanto esta sesión como las próximas sesiones de este diplomado podrán verse en diferido. Estas sesiones estarán grabadas y disponibles en la biblioteca de recursos de nuestra página web, a la cual los invitamos a revisar, y recordando que a partir del mes de octubre va a estar disponible la opción de certificarse una vez que se completen las 10 horas de formación que están contempladas dentro de este curso introductorio. Entonces, una vez más, agradecemos mucho a Berta por su participación el día de hoy, por su excelente exposición, y quedamos entonces invitados todos a la próxima charla. Estas 2 de 5 tuvimos, recuerdo anteriormente ya la intervención del maestro Antonio Azuela. También esta charla ya está disponible para poder verla de manera diferida en nuestra biblioteca, y la de la doctora Bastos estará disponible la próxima semana. Así que con esto nada más agradecer a quienes nos acompañaron el día de hoy, agradecer nuevamente a Berta por su tiempo y por su excelente disertación y las ideas que vino a compartir con nosotros. Nos dejan mucho en qué pensar y sin duda pues esperamos que todo esto pueda redundar. Queremos escuchar de nuestros miembros, de quienes nos escuchan. Si hay preguntas posteriores, pues también podemos en su momento tomarlas o retomarlas para discusiones futuras. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós. Buenas tardes.